Tengan muy buenos días todos los presentes. Mi nombre es Alexander Morante y soy integrante del grupo 3 en el trabajo del curso Física General 2. Y en el presente video les hablaré acerca del tema 2, llamado calor, a partir de las diapositivas elaboradas en el trabajo 1 individual. En este capítulo veremos cómo se clasifican los sistemas, qué es calor específico, cómo se define calor y cómo podemos calcularlo, qué es la capacidad calorífica molar y calor latente, y cómo podemos hacer uso del método calorimétrico en calorimetría para hallar datos específicos de problemas planteados. Y por último, hablaré sobre algunas fuentes de calor que existen. Pero primero debemos tener claro algunos conceptos previos para trabajar bien el capítulo. Con homogeneidad dimensional nos referimos al principio de Fourier, que dice que no podemos sumar o restar magnitudes físicas de diferente naturaleza, es decir, no podemos sumar masa con tiempo o longitud con masa. Todas las unidades deben estar en las mismas unidades. Como se puede ver en este ejemplo, las sumas y restas de las mismas unidades nos deben dar las mismas unidades. Además, también es importante reconocer si estamos trabajando con el sistema internacional de unidades, el cual trabaja con el kilogramo, metro y segundo, de los cuales salen las demás unidades, o con el sistema inglés de unidades, el cual trabaja con pie libre segundo, del cual también salen las demás unidades, ya que esto puede llevar a equivocarnos en el proceso. También es preciso recordar algunos prefijos para referirnos a cantidades multiplicadas por 10 a la un exponente, para acortar su notación. Cuando hablamos de sistemas termodinámicos, un sistema es la región del universo escogida para el análisis o el estudio termodinámico, la región del universo exterior al sistema y con la que puede compartir energía, calor o trabajo, se llama alrededores, y entre ellas están las paredes o fronteras, que es la superficie de contacto entre el sistema y los alrededores. Esta se considera de un grosor igual a cero, por lo que no tendría ni masa ni volumen. Un sistema abierto permite un intercambio de materia y energía. Por ejemplo, una taza con café caliente permite un intercambio de energía entre la temperatura del vapor que se eleva y la temperatura normal del ambiente, y un intercambio de materia entre la masa de vapor que se eleva y la masa del aire de los alrededores. Un sistema cerrado es aquel en el que no existe un intercambio de materia entre el sistema y los alrededores. Sin embargo, sí existe un intercambio de energía. Un ejemplo puede ser un foco prendido, ya que la masa del foco se mantiene constante todo el tiempo. Sin embargo, al estar prendido, el foco genera calor que está expulsando hacia los alrededores. Y un sistema aislante es aquel que no permite un intercambio de materia ni energía. Un ejemplo puede ser un termo. No permite intercambio de energía al mantener el interior aislado y con la temperatura constante, y no permite intercambio de materia ya que el sistema está herméticamente cerrado. Sin embargo, no es aislante del todo, ya que después de un día o dos, la temperatura del interior del termo ya habrá cambiado. Ahora podemos definir calor como la forma de energía que se transfiere de un sistema a otro producto de un cambio de temperaturas proveniente de ambos sistemas. Por ejemplo, en el primer caso, no habrá transferencia de calor, ya que la temperatura del ambiente es 25 y la del agua es 25, es decir, están en equilibrio. En el segundo caso, habrá transferencia de calor del ambiente al agua con hielo, ya que la temperatura del agua con hielo es menor a la del ambiente. Y en el tercer caso, habrá aún más transferencia de calor, ya que la temperatura del hielo es mucho menor que antes. Como el calor también representa energía, este puede tener unidades como Joule, caloría, o BTU, la unidad térmica británica. Asimismo, también existen algunas conversiones que nos ayudan para pasar unas unidades a otras, como de Joule a caloría o de caloría a BTU. El calor específico representa la cantidad de energía que hay que suministrarle a un cuerpo para elevar su temperatura 1 grado por unidad de masa. Como se ve en el ejemplo, si un cuerpo tiene masa 1 kilogramo y aumenta su temperatura a 1 grado, cuando se le administra 3 kilojoules de calor, esto quiere decir que su calor específico sería 3 kilojoules por kilogramo Celsius. Cabe resaltar que el calor específico es diferente para cada material en las mismas condiciones. Por ejemplo, el agua tiene un mayor calor específico que el aluminio, ya que se necesita de una mayor cantidad de agua para hacer aumentar la temperatura a 1 kilogramo de agua que a 1 kilogramo de aluminio. Asimismo, el calor específico variará en los materiales en dos casos distintos, cuando el volumen sea constante y cuando la presión sea constante. Y el valor del calor específico lo podemos hallar en la ecuación calor suministrado es igual al calor específico por la masa por la variación de temperatura. En el primer caso podemos hallar el calor específico de una sustancia a volumen constante, ya que al suministrar calor, el volumen antes y después se mantendrá constante. Y en el segundo caso podemos hallar el calor específico de una sustancia a presión constante, ya que al suministrar calor, el volumen puede variar aumentando o disminuyendo, pero la presión se mantendrá constante. En este cuadro podemos ver algunos de los calores específicos para algunas sustancias.
pero las más utilizadas serán las del agua, cobre, mercurio, aire y alcohol. Hay casos en los que el calor específico estará dado en función de la temperatura. En estos casos, para hallar el calor, tenemos que integrar la función que nos den. En este gráfico de aquí vemos a un material cuyo calor específico está variando a medida que la temperatura aumenta. En este ejercicio tenemos de datos 200 kilogramos de agua que varían su temperatura de 30 a 35 grados centígrados y sabemos el calor específico del agua que es 4190 joules por kilogramo Kelvin y nos piden hallar el calor que se le ha suministrado para obtener estos cambios. Para esto utilizaremos la ecuación de calor es igual a masa por calor específico por la variación de la temperatura, ya que tenemos la masa del agua que son 200 kilogramos y la variación de temperatura que son 5 Celsius. Y como en variaciones Celsius y Kelvin son lo mismo, entonces la variación sería 5 Kelvin. Entonces solo multiplicamos y hallamos que el calor necesario fue de 4.19 por 10 a la 6 joules. En este ejercicio tenemos la cantidad de calor suministrada a una sartén de 0.5 kilogramos que es 200 kilojoules. Y en el apartado A nos piden hallar la variación de la temperatura si el calor específico de la sartén de hierro es de 450 joules sobre kilogramo Kelvin. Y en el apartado B nos piden hallar la temperatura final de la sartén si la inicial fue de 18 grados. En el apartado A, como ya tenemos la cantidad de calor suministrada, la masa de la sartén y el calor específico de la sartén, simplemente despejamos la variación de la temperatura de la ecuación y resolvemos. Y hallamos que la variación de la temperatura fue de 8.89 grados centígrados. Y en B, como la variación de la temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial, simplemente despejamos la temperatura final y reemplazamos, ya que tenemos la temperatura inicial y la variación de la temperatura. Resolvemos y hallamos que la temperatura final fue de 26.89 grados centígrados. La capacidad calorífica molar de una sustancia es la cantidad de energía en forma de calor que se le debe suministrar a un mol de sustancia para causar el aumento de 1 grado de temperatura. Esta se puede hallar de la ecuación de calor igual al número de moles por constante calorífica molar por la variación de temperatura. En esta tabla se pueden ver algunos valores de calor específico y constante calorífico molar de algunas sustancias conocidas, como agua, cobre, etanol, entre otros. En esta parte de calorimetría y cambios de fases veremos cómo se utiliza el método calorimétrico en algunas situaciones y qué es el calor latente y su valor en diferentes estados. El calor latente es la cantidad de calor necesaria para hacer pasar a un material de un estado a otro. Este puede ser calor latente de fusión para hacer pasar de un estado sólido a líquido o calor latente de ebullición para hacer pasar de estado líquido a gaseoso. Este calor latente viene dado por la fórmula calor latente igual a masa por lambda de fusión o lambda de ebullición. En esta tabla podemos ver algunos de los valores de calor latente de fusión y ebullición normal a temperaturas normales de fusión y ebullición de algunos materiales como agua, azufre, plomo y mercurio. Aquí vemos un gráfico tiempo-temperatura que representa los estados de la materia del agua. De temperaturas negativas hasta cero, hay una curva oblicua que representa el estado sólido del agua. En cero hay una curva horizontal que representa el cambio de estado de sólido a líquido. De 0 a 100 hay una curva oblicua que representa el estado líquido del agua. Y en 100 hay una curva horizontal que representa el cambio de estado de líquido gaseoso. Y de 100 a más hay una curva oblicua que representa el estado gaseoso del agua. La ecuación de método calorimétrico la hallamos ya que por conservación de energías, calor perdido es igual a calor ganado. Entonces, el calor absorbido por la muestra será igual al calor absorbido por el agua más el calor absorbido por el calorímetro. Entonces la ecuación nos quedaría la masa por el calor específico por la variación de la temperatura de la muestra será igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura del agua más la masa por el calor específico por la variación de la temperatura del calorímetro. En este ejercicio se mezclarán 0.3 kilogramos de agua a 25 grados centígrados con una cantidad de hielo a menos 23 grados centígrados. Y nosotros hay que hallar esa cantidad de hielo que permita que al final quede agua líquida a 0 grados centígrados con todo el hielo derretido. Como ya sabemos los valores del calor específico del agua y del hielo y el lambda de fusión del hielo que es 334.000 joules por kilogramo, entonces planteamos la ecuación calor sensible del agua igual a calor sensible de hielo más
calor de fusión del hielo. Entonces, primero hallamos el calor sensible del agua, el cual resulta 3.14 por 10 a la 4 joules. De igual manera hallamos los calores sensibles y de fusión del hielo, los cuales quedan en función de la masa del hielo, ya que este dato no lo tenemos. Y reemplazamos los tres valores de calores en la ecuación principal y donde solo tendremos una sola incógnita, que sería la masa del hielo, y resolvemos. Y al resolver hallamos que la masa necesaria de hielo sería de 82.2 gramos. Existen muchos tipos de fuentes de energía, de las cuales también muchas son fuentes de calor, pero aquí solo mencionaría algunas cuantas. Los tipos de energía se pueden dividir en dos: energías renovables y energías no renovables. Las energías renovables son aquellas que son inagotables, no generan residuos, por lo tanto no generan una contaminación hacia el medio ambiente, tales como energía solar, energía hidroeléctrica, energía eólica y más. En cambio, las energías no renovables son aquellas que contaminan el medio ambiente y dejan residuos que generan una huella que perdura después del daño. Por ejemplo, la quema de combustibles fósiles o los combustibles nucleares que generan residuos. La energía solar es una energía renovable que no genera emisiones de CO2 a la atmósfera, por lo tanto, se puede aprovechar de muchas formas sin generar contaminación. La forma más común de utilizarlo es con el uso de paneles o celdas solares para concentrar energía en unas baterías y después usarlas cuando sea necesario. La energía geotérmica es aquella que se obtiene del aprovechamiento del calor que emanan los volcanes o geysers a través del calentamiento de agua subterránea por la temperatura del magma. Otra fuente de calor y energía más común es la combustión, ya que la podemos ver esta en la hornilla de la cocina cuando la dejamos prendida. Hay una flama que se está alimentando de un combustible o un gas. Algo que concluyo es que los conceptos de sistemas abiertos, cerrados o aislados están presentes en cada momento de la vida diaria, siendo cada cosa un sistema con sus mismas características y propiedades que dependerán de cómo esté formado o de qué para saber si es un sistema abierto, cerrado o aislado. Estos mismos conceptos nos ayudan en la evaluación de algún material para la creación o la selección de materiales que cumplan con los requisitos que estamos buscando. Conocer las propiedades del calor específico es muy importante, ya que así podremos saber cuál es la energía necesaria para hacer variar la temperatura de un material determinado. Asimismo, en procesos en los que se necesita un cambio preciso de temperatura, el calor específico nos permite saber cuál es la energía necesaria para poder llevar a cabo ese cambio preciso de temperatura. Al saber el significado de calor latente, calor específico y cómo es que se emplea el método calorimétrico, podemos empezar a asociar estos procesos con procesos comunes o diarios que pasan en la vida diaria. Por ejemplo, al hervir el agua, podemos calcular los datos analíticamente y verificarlo con los datos experimentales y ver cómo varían. El calor también se puede utilizar para la generación de energía, siendo muchas fuentes de energía fuentes de calor, tales como vimos la energía solar, y podemos aprovechar estas para la generación de energías limpias y renovables que sustituyan a las energías no renovables que perjudican y contaminan al medio ambiente.